Buenas tardes a todos ustedes, ¿cómo están? Estamos haciendo una conferencia de prensa. Buenas tardes a todos ustedes, estamos haciendo un encuentro con la prensa. Acabamos de terminar nuestra diligencia en el Ministerio Público, en la segunda fiscalía que está viendo el tema de lavado de activos. Lo primero que quisiera resaltar para poner en ambiente es que lo que ha salido en la prensa de audios que tendría en este momento la Fiscalía y que hemos ido nosotros a reconocer. Muy bien, sobre este tema señalo lo siguiente. Se utilizó el caso Artemio para hacer interceptaciones a un candidato a la presidencia y que llegó a ser presidente de la República, el que habla, al partido y a sus principales dirigentes en época de campaña electoral. Es decir, creo que ustedes les han dado un cuadrito. Ahí le van a dar, por favor, ¿no? Si pueden ver este cuadro. Si pueden ver aquel cuadro, es algo así, ¿no? Este es el caso Artemio, ¿no? Y vinculan a al parecer no conozco todo el detalle, a un amigo personal de Artemio. Este lo vincula a otro amigo personal de este señor y a través de esa vinculación comienzan a hacer las interceptaciones a números del partido, ¿no? Y de esta manera utilizan el caso Artemio para hacer interceptaciones ilegales a un partido político, ¿no? Y de esta manera utilizan el caso Artemio para hacer interceptaciones ilegales a un partido político, a un candidato a la presidencia, aún después de haber ganado la segunda vuelta electoral. Esto ha sido no solamente en abril, en mayo y también ha sido en junio. Por este tema, en Estados Unidos, en los 70 cayó un presidente por hacer interceptaciones o permitir interceptaciones de esta manera al Partido Demócrata, el caso Watergate. Acá parece que no pasa nada, ¿no? ¿Quiénes estaban acá de presidente de la República? Estaba el señor Alan García Pérez, el ministro del Interior era el señor Hidalgo Medina y el jefe de la Irandro era el general Morán. Y tengo que señalar que el mismo jefe de la Irandro, en la casa de un parlamentario nacionalista, me juró de que no se estaba, desde la Irandro, es decir, Constelación, no estaba haciendo interceptaciones a candidatos a la presidencia. Y no solamente lo señaló, sino que también dijo que eso sería ilegal. Y no solamente lo señaló, sino que también dijo que eso sería ilegal, que él no podía prestarse a esta situación. Por lo tanto, ahora vemos que mintió y que sí se estaba haciendo este tema. Pero además dentro de ese tema, permítanme, ¿qué dice además de ese tema, lo que tenemos acá es que el terrorista Artemio lo capturé yo en mi gobierno, lo capturamos nosotros, en febrero del 2012. En junio del 2013 se le dio cadena perpetua. Entonces, ¿qué dice la Constitución sobre el tema de interceptación de audios? Sí, pero vamos a leerlo mejor. En el artículo 2 de la Constitución señala, toda persona tiene derecho, y pone una serie de incisos. Voy a leer el inciso 10. El inciso 10 de la Constitución Política, artículo 2 sobre los derechos ciudadanos es al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Entonces, acá el juez dispuso la interceptación al terrorista Artemio.
Sigo el artículo, el inciso 10. Dice, se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Eso lo dice la Constitución. Y la ley que desarrolla este artículo señala lo mismo, de que después de que acaba el caso Artemio, debió haberse eliminado todas las interceptaciones que no tenían absolutamente nada que ver con este caso. Sin embargo, ahora vemos que ha habido una disposición en algún nivel del Estado para que eso sea guardado, a ver cómo lo podían emplear en algún momento. Entonces, esto es gravísimo, y se lo digo como expresidente de la República. Jamás en mi gobierno hemos hecho este tipo de prácticas a políticos. Nunca he dado una disposición de esa naturaleza y no hubiera permitido que se haga esto. No me imagino que en esta última campaña electoral alguno de los candidatos hubiera sido chuponeado, interceptado, porque eso sería afectar gravemente, ¿no?, la decisión, la voluntad política del pueblo peruano. Y esto con los antecedentes que en el año 2006 ese expresidente fue denunciado por un marino, en el caso Business Track, que le decía en la cochera, me parece, de un medio de comunicación, tú encárgate del comandante que yo me encargo de la gorda. Ese señor ha estado el presidente de la República y ha permitido por acción o por omisión que se haya realizado este acto escandaloso que afecta a la democracia en el país. Por lo tanto, a través de esta mañosería, lo que han querido hacer, ¿no?, es, utilizando este caso, hacer una interceptación al Partido Nacionalista. Este tema lo denunciamos en su momento. También quisiera que le saquen una copia para que vean los medios, ¿no? Permíteme leer. Esto está en junio del 3 de junio del 2011. Perú, este es perú.com, sí. Dirandro descarta chuponeo contra Humala. Carlos Morán rechaza afirmaciones de Daniela Bugataz. Lima, el jefe de la Dirección Antidrogas, Dirandro, Carlos Morán, descartó que la institución realice interceptaciones telefónicas ilegales, tal como aseguró el vocero de Gana Perú, Daniela Bugataz. Entrecomillado, descartamos enfáticamente que la Dirección Antidrogas esté comprometida en estas prácticas ilegales, que han sido tal vez cosa común en el pasado. Rechazamos y condenamos enérgicamente, esto se lo dijo a RPP, ¿no? Repito, descartamos enfáticamente que la Dirección Antidrogas esté comprometida en estas prácticas ilegales, que han sido tal vez cosa común en el pasado. Rechazamos y condenamos enérgicamente. Eso lo dijo este señor y ahora vemos que mintió. Morán solicitó al también reelecto congresista que consiga una autorización judicial para que se realice una auditoría del sistema, entre otras cosas más. Sigo. En RPP, Ollanta Humala refiere que es nuevamente víctima de chuponeo. Candidato presidencial solicitó al Ministerio Público que investigue la denuncia, aunque aludió que el gobierno central debería aclarar esta supuesta interceptación telefónica. El candidato presidencial Ollanta Humala recogió una denuncia que cita una supuesta interceptación telefónica de la que sería víctima. En tal sentido, solicitó una investigación al respecto por parte del Ministerio Público. Entrecomillado, debería ser abordado por el Ministerio Público y en todo caso creo que al que corresponde aclarar esto es al gobierno.
Cabe recordar que en el desarrollo de las elecciones del año 2006, las conversaciones y correos del equipo de Gana Perú fueron chuponeados por la empresa Business Track. Muy bien, estos son antecedentes de lo que esto es lo que se está viviendo ahora. Entonces, hoy día lo que tenemos es que se está utilizando este tipo de métodos para tratar de encontrar alguna motivación, algo que permita encauzarnos a nosotros en este proceso o comprometernos en este proceso de investigación que estamos llevando a cabo. Por lo tanto, señalo que esto ha sido una acción que colisiona con la Constitución, que colisiona con las leyes, que ha sido hecho premeditadamente, porque en las transcripciones están identificadas las personas. En las transcripciones no es que solamente se mencione el número telefónico, sino también se menciona quiénes son las personas. Entonces, para que después no vayan a decir que, bueno, nosotros lo que hicimos fue una interceptación telefónica a esos números y, bueno, el que estaba hablando por ahí era piña, como dicen, ¿no? Eso no es así, porque ellos se habían identificado y estaban, ¿no?, interceptando las comunicaciones del candidato a la presidencia en ese momento, su señora esposa, de principales dirigentes del partido. Y han continuado en esta mala práctica, en esta práctica asquerosa, hasta después de haber ganado la segunda vuelta. No sé, porque solamente nos han dado unas cuantas transcripciones, no sé cuántas más habrá, de cuándo será. No sé si habrán interceptado comunicaciones de otras personas, pero eso es lo que estamos viendo. He visto también que, como ya estamos acostumbrándonos, al parecer del Ministerio Público se filtran las informaciones antes que lleguen a los interesados. No es la primera vez que vemos esto. Por eso estamos viendo que hay una curiosidad de saber qué dicen, pero ya hay varios medios que han adelantado, ¿no?, y especulado lo que puede decir una de estas transcripciones. Lo que puedo señalar, yo entiendo que hay esa inquietud, pero lo que puedo señalar es que lo que hemos visto hoy día no tiene nada trascendente, y todos los audios de los cuales yo no puedo expresarme porque están indebidamente, ilegítimamente, arteramente, metiéndolos en el expediente, ¿no? Lo que están haciendo, lo que hay ahí, yo no he visto nada trascendente, ni nada de lo que están señalando en algunos medios, de que se estaría allí viendo temas de financiamientos, supuesto financiamiento dentro de las hipótesis que plantea la Fiscalía. Obviamente, allí se habla del día a día de la campaña, etcétera. ¿Por qué? Porque una de las personas que han interceptado también es al tesorero del partido. Entonces, obviamente si lo están... Ok, pero repito, ¿no? En las transcripciones que he podido, que nos ha entregado el Ministerio Público, y de las cuales yo no puedo entrar al detalle, así quisiera, porque yo sería el primer interesado en poner acá las transcripciones, mírenlas ustedes y saquen sus conclusiones, porque muchos especulan, pero tengo que ser respetuoso del debido proceso. Así del otro lado no lo sean. Nosotros tenemos la obligación de respetar el Estado de Derecho, pero lo que sí les puedo señalar es que de todas esas transcripciones no hay nada de esos supuestas aportaciones a la campaña que maneja la hipótesis del fiscal. Obviamente sí hay temas de financiamiento del día a día de campaña, pero es que hay que entender que una de las personas al cual le han interceptado sus comunicaciones es al tesorero del partido. Entonces es obvio
porque si interceptan, si traen las transcripciones de la secretaría o del equipo de personeros, lo que vamos a encontrar en las transcripciones son pues la organización del equipo de personeros. Pasa, por favor. Entonces, eso es lo que hay del día a día. Del día a día. Yo estoy seguro que si interceptaran las comunicaciones, ¿no?, de los otros candidatos o de cualquier partido en campaña, también van a encontrar el tema del día a día, que eso es normal, no tiene nada de ilegal. Lo que es ilegal más bien es lo que están tratando de hacer, porque por un lado se cae vinieron primero con la hipótesis de aportes de Venezuela, creo que era, ¿no? Venezuela, sí. Y sacaron una carta apócrifa, ¿no?, de un exmandatario, y lo pusieron como prueba en un proceso, y le dieron la validez, sin haberse siquiera dado la molestia de verificar si eso es verdad o es un mamarracho. Y resultó lo segundo, un mamarracho. Pero con eso, claro, generan pues el morbo, ¿no? Generan un encauzamiento. Después sacaron el tema de minería ilegal, igual se cayó minería ilegal. Después han trabajado la hipótesis del tema brasileño. La hipótesis de ellos es de aportes de campaña. Nosotros jamás, ¿no?, jamás nosotros hemos tenido una actitud como la han tenido otros gobiernos, que es ver el tema de obras. Nosotros no entramos por ahí y hemos señalado claramente nuestra posición. Ninguno de estos audios crea un vínculo con esa hipótesis del fiscal. Y ahora entiendo, por lo que me vienen diciendo mis abogados, de que estarían tratando, ¿no?, de encauzarnos por el tema de terrorismo, cuando yo he sido el que capturó justamente a Artemio, nosotros lo capturamos. Entonces, en ese sentido, quiero aclarar esos temas. Además, también he leído, ahora que está saliendo en medios, porque me preguntan por ahí una señorita, ¿qué dicen los audios? Pero tú los tienes también, pues, porque ya está saliendo en la vía internet, está saliendo el tema de las transcripciones. Entonces se menciona también el tema de compras de testigos, es lo que ha sacado un medio y una periodista. Quiero señalar que nosotros no hemos hecho eso, que hubo un proceso de investigación en ese tema y se cerró el proceso. Eso ya es cosa juzgada, ¿no? Pero claro, hay un interés de reabrir todo. Acuérdense ustedes cómo a mi esposa, habiendo ganado un habeas corpus en 2 instancias, el mismo Ministerio Público emplea un recurso de agravio constitucional que normalmente no le corresponde al Ministerio Público, sino a las personas naturales, utilizar ese mecanismo. Se fue al Tribunal Constitucional y en pared, congresistas apristas fueron a amenazar a los magistrados del Tribunal Constitucional de que si fallaban de acuerdo a su criterio jurídico, los iban a meter presos. Y al final, ustedes vieron el fallo que dieron para reabrir todo lo que ya se había investigado y se había archivado. De esta manera, lo que nosotros vemos es que acá se está haciendo un abuso de poder. No se está tomando en cuenta la Constitución. Se salvan las leyes, porque están buscando cómo judicializar o cómo inhabilitar al expresidente Ollanta, a su señora esposa o a cualquier dirigente del Partido Nacionalista. Eso es en principio lo que les quería decir y aceptaré en orden las preguntas. Sí, somos varios periodistas, entonces yo al que levante la mano le puedo dar la palabra para que pregunte. Con micro. Juan Carlos Portillo de la Sí, muy bien. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. En su último papelito por usted ha dicho que hay un abuso de poder. Se le pregunta al expresidente Ollanta Humala sobre el presunto abuso de poder que está indicando de dónde provendría este abuso de poder del cual él viene indicando.
digamos, ya publicados en varios medios. Esto al indicar de que de la misma Fiscalía se ha incorporado pruebas ilícitas, estos audios de los que hacía mención. Simplemente vean lo que está pasando, ¿no? ¿Cuántos titulares nos están dedicando? Todas las especulaciones, habría, podría, se sabría, la presión para tratar inclusive de presionar, ¿no?, a través del Congreso, de otras instituciones, a que de alguna manera nos pongan medidas más gravosas. Nosotros estamos acá en el Perú, no estamos en España, no tenemos casa ni departamento en Francia, no estamos en Estados Unidos, estamos enfrentando todo acá, porque yo creo que tiene que ser así. Pero inclusive ayer estaba en el Congreso de la República, el doctor Alberto Tarola ha conversado en la noche anterior con la presidenta de la comisión para decirle si iba a jugar o no la situación, y dijo que sí, de todas maneras. En la noche del lunes, el lunes en la noche, me llega un documento de esa comisión diciéndome que no me pueden dar, ¿no?, los informes, las manifestaciones por las cuales se me está investigando. O sea, quería que vaya ciego a la comisión. Aún así he ido ciego a esa comisión porque no sabía de qué se trataba exactamente el tema, y ni siquiera van. Mañana estoy yendo nuevamente a la Fiscalía, la próxima semana también, ¿no?, etcétera. Entonces, digamos que yo no quiero señalar algo que todos ustedes lo saben, ¿no? Y en segundo lugar, yo no me puedo pronunciar sobre las transcripciones en la medida que el Ministerio Público, yo considero, igual que mis abogados, de manera indebida, las están utilizando para tratar de buscar algún tipo de delito fuente. O sea, quieren plantear de que mi gobierno, que capturamos al terrorista Artemio, nosotros estaríamos coludidos con Artemio. Les hago recordar que yo he sido miembro del ejército peruano y jamás podría un militar, ¿no?, siquiera pensar en esa monstruosidad. Se le pregunta al ex mandatario que si él sospecha de alguien quien se encuentra atrás de estos audios ilícitos de los cuales ha hecho mención, si lo podría indicar. Acá han habido interceptaciones, ¿no?, o al amparo de una orden judicial para interceptar las comunicaciones del terrorista Artemio, han llegado a interceptar las comunicaciones del candidato a la presidencia y que ganó las elecciones generales, y que me han seguido interceptando a mí, a mi esposa, a dirigentes del partido. Nos han seguido chuponeando después de haber ganado las elecciones generales. ¿Quién lo ha hecho? Ustedes averigüen, creo que ustedes tienen unidades de investigación, pero también les he leído lo que dijo el jefe de la Irando, y les he señalado también que el jefe de la Irando, en la casa de un congresista en San Isidro, señaló que eso jamás lo iba a hacer porque era un acto ilegal, era un acto asqueroso, ¿no?, y que eso no se podía permitir. Yo me pregunto también, ¿no?, si en una campaña electoral se le intercepta las comunicaciones a un candidato a la presidencia que está ya en segunda vuelta, ¿ustedes creen que eso solamente lo maneja el equipo de Constelación, Divinés, Dirando, o va más arriba? ¿Ministerio de Interior o Gobierno? Ya eso tienen que sacar cada uno su línea. Carlos Villarreal, de Reflexión. Buenas tardes. Usted al comienzo de la conferencia... La siguiente pregunta que se le formula al exmandatario está referida. En ese entonces quisiera que se especificara esto. ¿Cree usted que fue el propio expresidente Alan García? Sí, sospecha que fue por una orden del expresidente Alan García quien habría ordenado se interfiere en sus comunicaciones, se realice esta práctica denominada chuponeo, como él lo ha denunciado en el marco de una investigación para capturar al camarada Artemio en ese entonces, si es que sospecha que esta orden vino desde el expresidente Alan García. Escuchamos. Es mi voz, entonces obviamente que nos indigna, y la forma perversa en la cual se está empleando
este tipo de métodos. Aquí están jugando a chavetazos, a navajazos, etc. No parece Estado de Derecho, ¿no? Inclusive hasta con funcionarios que a uno lo amenazan, en plena diligencia lo amenazan diciéndole después no se queje, ¿no? Le digo nada más para que vea cómo son las cosas, cómo se están manejando las cosas, ¿no? Y en cuanto a quién responsabilizar, yo creo que el que tiene que señalar quién fue es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero lo que sí, a mí no me explico cómo el presidente de la República de ese entonces no pudo haber conocido este tema. Me parece imposible que no lo haya conocido, sea lo haya ordenado o lo haya permitido, pero no puede haber pasado, ¿no?, por sus narices y no darse cuenta. Si esta persona se daba el trabajo en meterse a temas de narcoindultos con ese detalle, ¿cómo no se va a dar cuenta de que estaban chuponeando a Ollanta Humala después del 6 de junio? O en plena campaña. ¿Cómo no se va a dar cuenta de eso? ¿Y usted, perdón, tiene la mano de este gobierno? Karen Barbosa del Comercio. Exactamente el día de hoy por la tarde el Comercio ha revelado un poco más de qué se tratan estos audios y en efecto estos audios dan cuenta de que se habría comprado algunos testigos en el proceso que usted llevó por el caso Madrería. Usted ha comentado en un momento que no realiza esas tres. Se le pregunta sobre un artículo difundido en uno de los diarios de circulación local sobre una presunta acusación sobre compra de testigos en el proceso de Madre Mía, que esto formaría parte de los audios. ¿Usted lo ha escuchado? De los audios ya, que bueno, entonces, han sido ¿qué me pone? incorporados Yo al le voy a caso de decir lavado lo de siguiente. activos. Escuchemos. A ver. Ya, ok. Acá tengo su nota y la felicito porque usted tiene el audio, usted tiene, como se dice, la licencia, la libertad de ponerlo, de publicarlo, porque usted no está siendo investigada. Entonces, yo no tengo esa libertad que tiene usted. Entonces, usted debe ser responsable con esa libertad, porque cuando se pone en los artículos habría, podría, se sabría, claro, es una mañosería para no hacerse civilmente responsable de una calumnia. Entonces, si usted tiene el audio y usted cree eso, póngalo con el verbo afirmativo, de tal manera pues de que uno sea consecuente con lo que dice. Pero yo no puedo hacer eso, señorita, porque yo estoy siendo investigado. Entonces yo no puedo entrar al tema de fondo, pero sí lo que sí le puedo decir a usted, que esos temas que usted menciona, ¿no?, han pasado hace 7 años, ya fueron investigados, entraron a un proceso judicial y fue archivado y hoy día tienen la categoría de cosa juzgada. ¿Puede repetir, por favor? Se pregunta el número de audios que han sido incorporados por la segunda Fiscalía de lavado de activos en esta investigación que se le sigue. Cerca de 100 audios ha indicado. Es posible que haya más, porque no sabemos, esto es lo que nos han entregado a nosotros. Nosotros no sabemos desde cuándo nos están chuponeando y hasta cuándo nos han chuponeado. Eso no lo sabemos, ¿no? Yo asumo que nos han chuponeado hasta el 27 de julio del 2011. Supongo. ¿Cómo ha justificado la Fiscalía la validez de su prueba? Lo que ha habido ahora es una diligencia que en todo caso le pasaría la palabra ya para ese tema al doctor Pedraza. Buenas tardes. Declara el abogado del Vamos a expresidente contextualizar el tema. Ollanta Humala, Wilfredo haciendo una primera Pedraza, afirmación. exministro del Interior. Tanto el expresidente Humala como la señora Heredia han participado hoy de una diligencia, han reconocido su voz, el contenido de los diálogos, por tanto, están colaborando activamente en la investigación. Primera línea. En segundo lugar, para el reexamen de estos audios que fueron escuchados, grabados el año 2011, en el marco de la lucha y la captura de Artemio, el fiscal Juárez aduce en su solicitud al juez
que probablemente, sobre la base de 3 publicaciones de diarios de circulación nacional, el Partido Nacionalista Peruano habría recibido aportes para la campaña política de 2011 del terrorismo. Ese es el fundamento inicial a través del cual el fiscal solicita el reexamen de estos audios. Más adelante, cuando el fiscal pide a su adjunto la revisión de esos audios, ajusta su objetivo y trata de adecuar al objeto de investigación, con financiamiento de Venezuela, de Brasil, etc. El aspecto central en esto es que la ley 27697, que se dictó el año 2002 y que regula la interceptación legal de comunicaciones en nuestro país, dice expresamente que cuando se recolectan la información y se identifican los audios relevantes con el objeto de la investigación que justificó la intervención, dice literalmente la norma, el contenido no relevante de esa interceptación debía de desecharse. Por tanto, estos diálogos de contenido político del año 2011, pese a la irregularidad de esa interceptación, tendrían que haberse desechado al finalizar ese proceso en el año 2011. No solamente no se desecharon, como dispone la ley expresamente, sino que ahora, con la justificación de un probable financiamiento del terrorismo en la campaña del presidente Humala en 2011, se está justificando el reexamen, es decir, la revisión nuevamente de los audios que no tendrían que estar en los archivos de Dirano ni de nadie. Por tanto, a todas luces, esta información, estas acciones resultan ilegales, porque reitero, tendría que haberse desechado, y en segundo lugar, porque no tienen ningún fundamento. Afirmar que en esa campaña hubo dinero del terrorismo es realmente inverosímil. En todo caso, hoy hemos acudido ante el despacho del fiscal y hemos cumplido con la diligencia, reconociendo la voz y reconociendo también el contenido que tiene comunicaciones y diálogos absolutamente de corte político. Y así vendrán las siguientes diligencias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Carlos Hidalgo, de Cuarto Poder. Sí, presidente, más allá de la exigencia legal, ¿reconocen la veracidad de los audios? Sí, ya lo hemos dicho, por lo menos los que hemos escuchado, yo no sé los otros, pero hasta, yo no sé si es un pecado, Wilfredo, que yo diga que inclusive hasta a mi mamá la han grabado. O sea, lo que sacó el comercio no es cierto. Yo no puedo pronunciarme del contenido, por favor, entiéndeme, tú eres periodista, pero con tu experiencia sabes que yo no puedo pronunciarme sobre el contenido porque está en un proceso. La periodista lo puede hacer porque es inimputable, porque ella, en fin, no está investigada, ¿no? ¿Sí? Una pregunta. Vuelvo a repetir, los audios que hemos escuchado el día de hoy, efectivamente los hemos reconocido. Nuestra voz, el contenido, no tiene nada de, como dicen, nada de inusual, irregular, anormal, absolutamente nada, es parte de la campaña, no hay absolutamente nada, por lo menos lo que yo he visto, ¿no? Pero no puedo dar el detalle, yo quisiera darles el detalle, pero la periodista que ha publicado la nota creo que tiene, y ella podría darles los detalles a ustedes, para que vean de qué se trata, ¿no? Para que vean que no tiene conexión con la última hipótesis que ha planteado el Ministerio Público, ni con la penúltima, ni con la antepenúltima, con ninguna. Simplemente son audios que, como ha dicho el doctor Pedraza, han sido mantenidos por alguna consigna más que jurídica, extrajurídica, por alguna motivación que no sabemos cuál, para tratar de crear un daño de esta inimaginable, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta es que estamos dañando también la democracia con este tipo de prácticas que nos deben de avergonzar. Pero los audios que he escuchado ahorita, ¿es el de comercio?
O sea, está en el comercio de los audios que les han dicho. Se le pregunta si entre los audios que he escuchado el día de hoy se encuentra esta transcripción de un audio que ha sido publicado hoy en un diario de circulación nacional. De las cosas, no puedo pronunciar, pero yo no sé si quieres agregar algo más sobre eso. Gracias, chicos. La conferencia ha concluido. Gracias. Bien, efectivamente ha sido entonces. Responder una pregunta más. Se le consulta sobre la investigación e incorporación de estos nuevos audios, que es el vinculado a la que se le hizo a Nancy Obregón, ex dirigente cocalera, y que pretende incorporarlo ahora a Humala. Nancy Obregón fue una aportante dirigente del Partido Nacionalista. ¿No sería descabellado investigarlo a él, a Ollanta Humala, por estos aportes, para saber si hubo efectivamente dinero del narcotráfico? Yo le entiendo su vehemencia, pero comprendo de que no me voy a pronunciar por el fondo de los audios, pero por lo menos en los que nos han entregado, que son más de 100, que usted sabe cuántos son, no figura la señora que usted ha mencionado, no figura en ninguno de esos audios, ¿no? En segundo lugar, ¿no? Rechazo, ¿no? El tema de que a nosotros nos haya financiado pues Artemio. Ya hay que tener un poquito más de imaginación, busquen algo más inteligente, ¿no? Porque yo le he capturado a Artemio, en este gobierno se le ha capturado. Durante nuestro periodo hemos pacificado el Alto Guayaga, hemos levantado el estado de emergencia en el Alto Guayaga, hemos capturado o eliminado a los principales mandos terroristas del BRAEN. Está Gabriel, Alipio, William y tantos más. Hemos reducido, hemos pacificado el Valle del Monzón, hemos pacificado más de la mitad del BRAEN, hemos erradicado como nunca, ¿no? Un promedio de 33.000 a 35.000 hectáreas por año de hoja de coca ilegal. Cuando llegamos al gobierno recibimos 63.000 hectáreas de hoja de coca que iba al narcotráfico. Hemos erradicado de tal manera que por primera vez en la historia del Perú se ha reducido los cultivos de hoja de coca ilegal y hemos llegado aproximadamente a 40.000. Esperemos que esa posta sea tomada con dignidad por el nuevo gobierno y siga reduciendo el hectareaje de hojas de coca que van al narcotráfico. Entonces, por favor, hay que tener un poco más de, no hay que tener, mejor dicho, dos dedos de frente para darse cuenta de que no tenemos nada que ver con ese tipo de elucubraciones o ese tipo de obsesiones. ¿No quieren preguntar más? ¿Nada? Gracias, chicos. La conferencia.